usted cree que no tiene enemigos, es que todavía cree en Santa Claus, ¿verdad? Que es el que le trae los regalitos a niños, y viene, se los pone ahí, ¿verdad? Todavía creen en eso. La iglesia tiene enemigos. Y es lo primero que tenemos que darnos cuenta, quiénes son los enemigos de la iglesia. Ahora, la iglesia, miembros de la iglesia se enferman. Así como el cuerpo se enferma físicamente, también el cristiano se enferma de su alma. Se enferma de su alma y muchos buscan al psicólogo, consejero, y todo eso. Y cuando alguien está enfermo de su alma, lo que necesita buscar es al que es Padre de todos los espíritus, a Dios. Porque Él es el campo del alma, no es del cirujano, ni del urologo, ni del cardiólogo. El campo del alma es de lo espiritual, es de la palabra de Dios. El campo del cuerpo es del médico cirujano, que habla ahí, mete el cuchillo, del odólogo, de todo lo que usted ornitolingólogo, de todos tienen parte dentro del cuerpo humano, porque se enferma, se afecta el oído, se afecta la nariz, se afecta el cuerpo, y ese es el trabajo de los médicos y de la medicina, pero el alma es otra cosa. Y muchas veces los cristianos confunden una enfermedad del alma con la enfermedad del cuerpo y se van con todo el mundo y terminan viendo programas en la televisión del tarot, de la mano, de la lectura, y entran y se pasan de un estado a otro estado, se van a la brujería, al satanismo, en busca de la sanidad. Cuando la sanidad física y la sanidad espiritual y la sanidad del alma están en las manos de Dios. Ahí está, aún la del cuerpo está en las manos de Dios, mas sin embargo es un terreno que Dios le ha facilitado al ser humano, a la ciencia, para que trabaje y pueda ayudar con la medicina, con sus conocimientos y con todo eso. Pero eso no quiere decir que por encima de ellos y por encima de la ciencia médica, por encima de la medicina, está Dios todavía. Entonces, antes de buscar a cualquier doctor, debemos de buscar a Dios en nuestras enfermedades y creer que Él, si es su voluntad, lo puede usar al doctor, puede usar la medicina, y si no quiere, no puede usar nada y nos levanta, nos sana. Eso, así creo yo, así he vivido y así creo. Que sí, voy al doctor, pero primero voy con el doctor, pues, ¿verdad? Así que es bíblico todo eso, pero no voy a hablar de esto directamente de esto, solamente quiero. La semana pasada estuvimos hablando de que Cristo prometió edificar la iglesia, ya lo vimos, Mateo 16, 18, en futuro, sobre la roca es Cristo, Cristo le dio mandamientos a su iglesia, Mateo 28, 18 al 20, no lo vimos la semana pasada, pero para el futuro le dio esa promesa porque ese mandamiento se lo dio cuando él ya se iba al cielo. Después de que resucitó y anduvo en la tierra 40 días, ya para irse les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dijo: por tanto, ir a todas las naciones, y dice, ir a todo el mundo, predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles estas cosas. ¿Cuáles cosas? La palabra de Dios, lo que Él les había enseñado. Y yo estoy con ustedes. Entonces les dio un mandamiento futuro, porque en Hechos 1:8 no les permitió ir, se los dio ahorita. Es decir, bien, hermano, ayúdeme aquí. Es decir, hermano, llevar la leña, hermano. Es decir, aquí está la iglesia. Y el Señor se aparece a ellos después de su resurrección y se aparece a ellos y platica con ellos por 40 días
Y antes de irse, les dice el Señor Jesucristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, les dijo, a todas las naciones. Y les dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas. Y aquí yo estoy con ustedes, dijo el Señor Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, les dio ese mandamiento, pero vemos que los apóstoles querían ir. En Hechos 1:8, si usted quiere leer Hechos 1:8, los discípulos estaban ahí platicando con el Señor todavía en esta ocasión, y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Hechos 1:6, 7, 8 y 9. ¿Restaurarás el reino de Israel? Y les dijo el Señor Jesucristo: no les toca a ustedes los tiempos de las zonas que Dios puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, 1:8, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, aquí donde estamos, en Judea, en todo el estado judío, en Samaria, el siguiente país samaritano, dice, y en Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuándo iban a ser testigos de Cristo? Cuando viniera el Espíritu Santo sobre de ellos, aunque les diera un mandamiento, pero el mandamiento era futuro. Amén. Entonces, en Hechos, aquí había 120 personas, Hechos 1:15. Había 120 personas esperando la venida del Espíritu Santo. Cristo se fue y 10 días después, ellos siguieron los 120, 10 días después, estando juntos los 120, en Hechos 2:1, dice que de repente vino un estruendo, un viento que sopló, el cual llenó toda la casa, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿qué clase de lenguas? Medos, Mesopotamia, cretenses, de todos. Ahí no nombra muchas, ahorita no recuerdo todas, pero nombra muchas, y son idiomas. Hechos 1, del 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta todo el capítulo. Entonces, ellos tenían que quedarse quietos hasta que viniera el Espíritu Santo. Ok, en Hechos 2:1 ya vino. Ellos deberían irse a predicar. Ahora sí, hermanos, gracias. Ya se van a predicar a todo el mundo, porque ya vino el Espíritu Santo y ya dio inicio la iglesia. Amén. Aquí ya dio inicio la iglesia. Pero ¿qué puso el Señor en la iglesia? Para que enseñara. Porque en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento. Tenían solamente el Antiguo Testamento. Tenían la antigua versión, la Septuaginta. La Biblia, versión Septuaginta, que había sido traducida del arameo, de unos versículos de arameo, y del hebreo, la había sido traducida al griego. Entonces tenían la Biblia en griego. Cuando Jesús vino, tenían la Biblia traducida en griego, pero tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento. Y como el Antiguo Testamento era, por eso lo dice, Antiguo Testamento, era el antiguo pacto al pueblo de Israel. Entonces, Jesucristo viene y da inicio de 400 años antes del Nuevo Testamento. Por 400 años no había habido profetas. 400 años no profetas. ...400 años no había palabra de Dios, no había profetas, no había predicadores, no había misioneros, no había nada que predicar el Evangelio en Israel.
Así que Cristo, después de estos 400 años, Jesucristo vino a Israel y empieza a predicar el Evangelio y les da una promesa que va a empezar una iglesia. Y la gente no cree. Y Cristo les habla de un reino y ellos buscaban otro reino. Entonces, Jesucristo va a hacer una iglesia. Lucas capítulo 6, versículo 13. Alguien que lea, por favor. Lucas 6, 13. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok, entonces Lucas 10, 13 dice que Dios llamó a sus discípulos, a los cuales también llamó ¿qué? Apóstoles, a los cuales también llamó apóstoles. Vamos a ir, por favor, ahora sí, vamos allá a Hechos capítulo 2 y versículo 42 y 43. 42, vamos a ver. Entonces Cristo escogió a 12, gracias. Cristo escogió a 12 apóstoles. Y los puso en la iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Alguien tiene Hechos 2, 42? Que lo lea. No más rápido, ¿no? Ok, amén. ¿Para qué nos puso Cristo a los 12 apóstoles? Los puso en la iglesia. ¿Para qué los agarró Cristo a los 12 apóstoles y por 3 años y medio les anduvo enseñando? ¿Con qué propósito? Los preparó para ponerlos en la iglesia. Pero no los dejó ir a predicar hasta que viniera el Espíritu Santo sobre de ellos. Cuando viniera el Espíritu Santo, que cayera el Espíritu Santo del cielo sobre de ellos, entonces ellos podían ir. Hechos 1:8. Ellos estuvieron aquí junto con otros 108 personas y Él los puso en la iglesia. Y ahora dice que todos seguían. ¿A quién seguían? La iglesia, ¿a quién seguía? Hechos 2:42. ¿Perseveraban en qué? ¿De quién? De los apóstoles. O sea, el resto de... No sé si me entienden, hermano. No quiero que me entiendan, hermano. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que los apóstoles le enseñaban a la iglesia estaba aprendiendo la doctrina que los apóstoles habían recibido de Jesucristo. Entonces, la gente en la iglesia, ¿cuántos perseveraban? Mira, lea por favor desde el 40, el 41. ¿Cuántos tenía la iglesia ya? 3,000. Dice, y los que oyeron su palabra, y los que recibieron su palabra, ¿qué? Se bautizaron. ¿Y ya eran cuántos? 3,000 más 120. 3,120. Estos 3,120 se juntaban y estaban fundados en la doctrina de
los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque no había Nuevo Testamento, hermanos. No había Biblia en el Nuevo Testamento. No había Biblia. No había el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Entonces Dios quería que se predicara en la iglesia y puso apóstoles, los preparó. Él no lleva prisa, 3 años y medio preparándolos para luego venirse y dejarlos en la tierra para que ellos enseñaran la doctrina a la gente. Amén. Perseveraban. Ahora, muchos no entienden esto. Apóstoles nada más hay 12. Hoy en día usted prende la televisión o el radio o pasa por ahí, soy el apóstol fulano y soy el apóstol mengano. No hay apóstoles hoy en día, hermano. El último apóstol fue el apóstol San Juan, que murió en el año 100 después de Cristo. Y no murió hasta que la Biblia se completó. Murió el último apóstol. Entonces, ¿para qué puso Cristo los apóstoles en la iglesia? Para que enseñaran la doctrina. Pero era por un tiempo. Ahora, mira por favor, 1 Corintios 12 y el versículo, vamos a ver aquí el versículo bueno, vamos a ver Efesios 2:20, alguien que lo lea rápidamente, hermanos, antes de ir allá. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Cristo. Efesios 2:20, ¿qué nos dice, hermanos? Por favor, yo quisiera que entendiéramos así, porque Efesios 2:20 dice que edificados sobre qué debemos de nosotros edificarnos. Quiero que me digan, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? 1 Corintios 3:11. Primera Corintios 3:11. Amén. Entonces la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, siendo Jesucristo mismo el fundamento de los apóstoles. ¿Quién era? ¿Pedro o Cristo? Jesucristo. Y la Biblia nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahorita vamos a ver por qué profetas, por qué se hablaban lenguas, que por qué hacían milagros, que por qué hacían todo esto. Por eso es bueno aprender de la iglesia. Entonces, los apóstoles dijeron, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en Hechos 4:11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Entonces, está diciendo, este Jesús, Él es el fundamento donde nosotros nos fundamos, en el fundamento de los apóstoles o los profetas. El fundamento es Cristo Jesús. Perdone, que si usted está fundado en una religión, estás perdido. O si estás fundado en otra cosa que no sea Jesucristo, estás perdido. Y si estabas fundado, sé honesto, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque probablemente quizás no eres. En serio te estoy diciendo, no, perdóname, pero si tenías otro fundamento, estás pensando otra cosa, que no es el Señor Jesucristo, entonces tenemos que
reflexionar, tenemos que analizar seriamente si somos salvos. Si no estamos, y si no estamos allí donde deberíamos estar, entonces deberíamos de arrepentirnos, porque para eso te estoy enseñando hoy, para que te arrepientas. Si no hay arrepentimiento y sigues igual, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que el fundamento es Cristo. Por eso es que debemos de edificarnos sobre ese fundamento. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿había Biblia? ¿Había Nuevo Testamento? Entonces, Jesús necesitaba apóstoles, profetas, maestros y hombres que fueran ayudadores, que sirvieran, y ocupaba probablemente hombres que hablaran en lenguas, para que pudieran, pero ahorita vamos a ver en dónde caen los que hablaban en lenguas. Ahorita vamos a ver esto. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque Él los ocupaba, el Señor los ocupaba solamente por un cierto tiempo. Vamos a ver cuál era el tiempo. Vamos a Corintios, por favor, 1 Corintios, capítulo 12. ¿Lo tienen? 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Primeramente apóstoles. ¿A quién llamó el Señor Jesucristo primero? Y los encomendó que fueran y predicaran el Evangelio. Apóstoles. Y luego después, dice aquí, primeramente dice apóstoles, luego lo tercero, lo segundo, profetas, lo tercero lo enumera, maestros, o sea, los que enseñaban, luego, en cuarto lugar, los que hacen milagros, después, los que sanan, quinto lugar, sexto lugar, los que ayudan, séptimo lugar, los que administran, octavo lugar, los que tienen don de lenguas, el último lugar, los que tenían don de lenguas. Ahorita vamos a ver para el trabajo del don de lenguas. O sea, no. Ahora, hace la pregunta, hace varias preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos? No, obviamente que no. Pero Pablo termina diciéndoles una cosa el 31. Dice, todos estos son dones. Dice, procurad pues los dones, dice Pablo. Procurad pues los dones. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente que todos los que están aquí. ¿Cuál es? Dice, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. O sea, y fíjate que está hablándole a las lenguas, está tirándole a las lenguas, no está favoreciendo las lenguas por el desorden que hacía. Es una manera de reprender. Y si tuviera profecía, ahora está hablando de la profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es que el amor es más excelente que todo lo demás. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, fíjate lo que les dice Pablo, el amor nunca deja de ser. Por eso es que él les dice en el 31,
Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, que es el amor. El 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero mira, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que apóstoles está diciendo que profetas, está diciendo que maestros, está diciendo que los que hacen milagros, lenguas, sanidades, dice, acabarán. Se van a acabar. ¿Cuál fue el último de los apóstoles? ¿Cuál fue el último? Juan, el apóstol Juan. ¿Cuándo van a acabar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuando venga quién? ¿Quién? No se oye. No. ¿Mande? No, lo perfecto que es la palabra de Dios. Lo perfecto es la palabra de Dios, porque cuando venga Jesucristo, hermanos, va a seguir, va a seguir la fe, va a seguir, hay cosas que van a seguir, el amor sobre todo va a seguir, pero dice, cuando venga lo perfecto, acuérdense que no teníamos Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces Dios agarró apóstoles, agarró profetas, agarró maestros. ¿Para qué? Para Dios, a través de ellos, que todos estos sirvieran en la iglesia. Pero cuando viniera lo perfecto es la Biblia. Hoy en día no se necesitan profetas, hoy en día tenemos la Biblia. No se necesitan profetas. Son pastores, es lo que el Señor Jesucristo estableció, pastores, pero no profetas, no apóstoles. San Juan fue el último y solamente tuvo 12 apóstoles. Así que el don de profecía, el don de lenguas, el don de sanidades, el don de todo esto iba a acabar cuando viniera lo perfecto. Lo perfecto entonces es la Biblia. Y ahora sí, ¿alguien puede leer por favor Apocalipsis 1:3 y luego Apocalipsis 22:17? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados, fíjense bien, bienaventurados los que oyen, Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen y los que oyen. Usted no solamente está leyendo aquí en la iglesia,
está oyendo. Entonces, ¿qué es? ¿Está oyendo a un profeta? ¿Está oyendo a un apóstol? ¿A quién está oyendo? A un pastor. ¿Qué es lo que está hablando? Lo que ya está escrito aquí. Yo no puse nada, todo está escrito aquí. Bienaventurados los que leen. Si quieres saber que eres bienaventurado, lee la Biblia. Y los que oyen las palabras del Papa, del pastor, no. Si el pastor dice algo que no es con la palabra de Dios, no tiene validez. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. El último fue San Juan y murió alrededor del año 100 después de Jesucristo, después de escribir este libro, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22, por favor, y versículo 17. Alguien que lo lea. Y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. Sígueme. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Sígueme. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio dice ciertamente, ¿qué dice? Vengo en breve. Es el Señor Jesucristo, es el que dice. Entonces, hermanos, ustedes no pueden vivir o no se pueden ir por sueños. Hoy en día, yo soy profetisa, yo soñé un sueño. ¿Qué? A ver, platícame. No, pues soñé que es. Mira, la hermana tuvo una revelación de Dios. No, ¿qué revelación? Ni que 8 cuartos, hermanos. No hay eso en la Biblia hoy en día. No se le puede poner a este libro ni se le puede quitar. No te dejes engañar. No vivimos la vida espiritual por sentimientos, sino por obediencia a la palabra de Dios. Por eso instituyó el Señor Jesús la iglesia y puso apóstoles, puso maestros, puso profetas, puso quien pudiera hacer milagros de sanidad, puso quien pudiera hablar aún en lenguas, pero eso era un tiempo, porque no había la Biblia, el Nuevo Testamento escrito. El último libro se escribió en el año 96 después de Jesucristo. San Juan lo escribió en la isla de Patmos, porque lo quemaron, lo hirvieron en una olla así de grande, le metieron fuego y todo, era la sentencia, el juicio que habían dado con él de quemarlo vivo, cocerlo en una olla. Y cuando hirvieron, hirvió la olla y no se murió, lo sacaron y lo exiliaron a la isla de Patmos, y allí fue donde el Señor Jesucristo le dio la revelación del libro de Apocalipsis, que es lo que va a acontecer en los últimos días, y nadie puede aumentar ni nadie puede quitar de lo que está aquí. Los profetas de hoy en día, hermanos, te dan que soñaron, que el Señor les habló. Mira, el Señor no le habla a nadie. El Señor nos habla a través de la Biblia, a través de la predicación, pero no nos habla, no viene y dice, hey, ven y dale tu carro a fulano. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Dale. El Señor pone ciertas cosas en el corazón que debemos de ayudar, pero no te dice eso es nosotros que miramos las necesidades de los demás y respondemos en acuerdo a las necesidades y en acuerdo a como Dios también nos mueve, en acuerdo a su palabra, en acuerdo a su voluntad. Pero Dios no viene y le dice, a mí Dios no viene y me dice, Aurelio, hoy predica esto. Yo busco a Dios en oración,
yo oro y leo la Biblia y yo le digo, Señor, hay algo que yo necesito predicar, que yo no sé, que yo no entiendo, tú lo sabes, yo no sé, pero y de repente los sentimientos son involucrados y siento que un pasaje toca mi corazón y me jala. Sí, porque el Espíritu Santo está aquí, nos anima y nos guía a ciertas cosas, pero a nadie va a venir ni en sueños, ni te va a llegar, ni te va a tocar, ni te va a decir, hey, hermano Ibarra, quiero que vayas para allá. Solamente en situaciones que Dios tenga. Él hace lo que Él quiere, Él es Dios. Amén. Pero bíblicamente tenemos la Biblia para estar fundados en la Biblia, en la palabra de Dios. Si no, ¿para qué queremos la Biblia? Amén. Es la Biblia. La Biblia es la autoridad de la fe. Sería como, tengo la Biblia, pero soñé un sueño y voy a hacer lo que el sueño dice. Sí, pero no es así. Bueno, sí, pero Dios ya me habló a mí en un sueño. Sería como decir, ok, yo no tengo licencia de manejar, voy a sacar la licencia de manejar, pero en lugar de leer el instructivo de la licencia de manejar, yo voy a leer el libro de la clínica para ver qué tienen de bueno para nosotros ahí, qué cosas nos pueden ayudar. Y luego llegas allá y dices, ven a sacar la licencia. Así, ok, vamos a darte aquí para que pases allá la máquina y tú le dices, ¿leíste el libro? ¿Cuál libro? El de aquí, de la ley de tránsito del estado de Washington. No, yo leí una medicina de las cosas. No, vete para allá. Tú necesitas leer este libro, no aquel. Tú necesitas leer este libro. Los sentimientos cambian, así como el aire corre de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, y cambia, así cambian los sentimientos. Ahorita amamos y al rato nos caen malas personas. Y no podemos basar nuestra fe y las promesas no las podemos basar en los sentimientos. Así que, hermanos, la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él ocupó toda esta clase de personas hasta que vino lo perfecto, el Nuevo Testamento. Cuando ya llegó el Nuevo Testamento, se acabaron los apóstoles. ¿Les oyó bien? Juan fue el último apóstol. Amén. Y también juntamente con él desaparecieron profetas, sanadores, lingüistas y de todo. Es más, estaba prohibido que hablaran en lenguas. Mira, aquí voy a terminar, no el estudio de la iglesia, porque todavía no empiezo para hablar de lo que es la membresía de la iglesia, cómo puede ser miembro de la iglesia, pero para terminar hoy, vamos a ir allí al libro de ¿sabes qué? Se me fue el punto que quería tratar. ¿Qué les dije? ¿De qué no? ¿De qué? Oh, ok, vamos a regresar ahí a 1 Corintios. Por un momento se me fue. 1 Corintios 12. El 13, perdón. El 8. Dice 13:8, porque ok, 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ahora, y le dije, Cristo es perfecto, pero no puede ser que cuando venga lo perfecto se van a acabar estas cosas. ¿Por qué razón? No puede ser, no se está refiriendo a Jesucristo, porque cuando venga lo perfecto, la gente va a seguir todavía para adelante. Cuando Cristo venga, todavía se va a seguir viviendo. Entonces,
Entonces lo que es en parte, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, dice, se acabará. Y luego da esta ilustración. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿Por qué? Porque no tenían la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento. Mas entonces veremos cara a cara. ¿Por qué? Porque tendremos la Biblia, toda la palabra de Dios. Ahora conozco en parte. En parte, ¿por qué? Porque no tenían todo el Nuevo Testamento. Pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Dice, y ahora, aquí ya está hablando en un presente, donde ya hay un pasado de cosas que ya dejaron de funcionar. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, déjame te explico algo. Porque la fe un día se va a acabar. La esperanza un día se va a acabar, pero el amor nunca deja de ser. Ahora, déjame te digo por qué un día la fe se va a acabar. Fe es creer en lo que no vemos, pero creemos que lo vamos a ver. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces, la fe cuando Cristo venga se va a acabar, porque ya no va a ser fe, porque ya lo vamos a palpar, porque ya lo vamos a ver. Entonces ya no es fe, ahora es una realidad. La esperanza se va a acabar, porque ahorita tenemos una esperanza de que Cristo viene. Estamos esperanzados, Cristo viene, Cristo viene. Así que cuando Cristo venga, se va a acabar la fe y se va a acabar la esperanza para nosotros. Pero el amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Y el amor es por toda la eternidad. Pero las lenguas ya se acabaron. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora permanecen estas tres cosas. Lo demás ya se acabó. Y ya Pablo estaba hablando en el año 65, 64 aproximadamente, escribiendo lo que es el libro. Estas cosas dice, ya se acabaron. Ahora, mira lo que dice 14:1. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. No que hables en lenguas, no que hagas milagros. Sigue los dones, pero sobre todo profetiza. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora mira, para no hacerlo larga, ya quiero terminar. Ahora mira lo que dice aquí el 20 de adelante, desde el 19, un poquito más atrás, del 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, porque se volvían locos. Cuando cantaban, andaban brincando, ¡ah!, como hacen en muchas iglesias. Empiezan a cantar y no saben ni lo que cantan, porque brincan, parecen pollos descabezados cuando les cortan la cabeza. Por eso Pablo nos está reprendiendo. Ya existían, hermanos, esta clase de religiones carnales, que solamente era la carne. Y sigue diciendo Pablo, dice, 15, ¿qué pues?
Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente hace la pregunta, les hace la pregunta: ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? ¿Cómo va a decir él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirá que están locos? Pero si todos profetizan, entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Pablo dice: prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 en letras, en palabras desconocidas, en lenguas desconocidas. Dice: no sean niños en el modo de pensar, no sean niños, niños pero en la malicia. Dice: si todos están ahí brincando y saltando y hablando en lenguas desconocidas, no van a decir que están locos. No van a decir que están locos. ¿Qué es lo que usted escucha de algunas personas que nunca, que no son creyentes de ninguna religión, pero que de repente los invitan y los llevan a una iglesia donde hablan según en lenguas, y llegan y empiezan a saltar y a brincar y a llorar y a brinque, y le dan para un lado y para otro, y llorando y brincando, y la gente sale asustada? Se van a asustar, porque dicen: no, estos están locos. ¿Por qué? Porque no se edificaron con la palabra de Dios. La gente necesita ser edificada. Por eso es que Dios nos dio la Biblia, nos dio este libro para leerlo, para obedecerlo, para aprenderlo, para sujetarnos a la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Si Dios lo dice, nosotros debemos de sujetarnos a Él. Ahora, para ser miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, es necesario, no voy a hablar de eso hoy, es necesario que la persona sea bautizada en el Espíritu. No de la manera como ellos son, que muchos allá afuera creen que son bautizados. Como vamos a hablar la siguiente semana, cómo es una persona bautizada en el Espíritu, para que luego pasa a ser parte, junto con los discípulos, apóstoles, parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Todo. Y si alguien no es bautizado en el Espíritu, no puede pertenecer a la iglesia, cuerpo de Cristo. Tiene que ser bautizado en el Espíritu. Y ser bautizado en el Espíritu no es hablar en lenguas. Eso no es hablar en lenguas. La próxima semana, si está interesado, no falte, estaremos hablando de lo que es ser bautizado en el Espíritu. Porque no hay 2 bautismos, hay uno solo. Hay uno solo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche, Señor, por la bendición que nos has dado.